Vamos entonces a la carta a los romanos. Carta a los romanos. Estamos leyendo capítulo 1, 2 y 3 de la epístola a los romanos escrita por el apóstol Pablo antes de viajar hacia Roma. El tema que está tratando en el primer capítulo es la culpabilidad del hombre y el poder del evangelio por encima del poder romano y por encima de cualquier religión que piensa o pretende ser poderosa. El apóstol Pablo dice: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y después al extranjero, al griego. Ahora bien, en el capítulo 2 comienza a increpar a los judíos, diciéndoles: no se crean muy santos ni salvos por el hecho de tener la ley o por el hecho de ser judíos. En el capítulo 3 continúa con el tema, pero luego salta para hablarle a los gentiles, diciendo: bueno, pues ni judíos ni gentiles son salvos por sus obras, ninguno pretenda justificarse, porque no hay justo ni siquiera uno, y comienza a dar una lista de pecados que cometen los seres humanos, de manera que quedan expuestos a la condenación y no hay forma de que sus obras, 4 obras que hace el ser humano, que con eso ya se siente grandote, entonces, somos salvos porque somos buena gente. Y Pablo determina diciendo: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, aquí en el capítulo 4, continuando el tema, presenta ejemplos de la justificación por fe, por medio de la fe, y queda fuera, excluida, la obra para salvarse. Las obras no son para salvarnos. Las obras son muestras de que el Señor nos ha salvado. No nos esforzamos para salvarnos, no, sino que aceptamos la salvación y nos esforzamos en nuestra vida para dar fruto. Esa es la razón. Las obras que hacemos es que mostramos fruto de que somos salvos. No es que nos esforzamos para mantener o ir a el cielo, sino que nosotros nos esforzamos por mostrar en nuestra vida fruto cada día, fruto de negarnos al mal, demostrar que sí hemos sido salvados, que sí hemos sido llamados, y eso se nota es en el fruto y en el esfuerzo que hacemos de apartarnos de las cosas del mundo y de la carne todos los días. ¿Y por qué todos los días? Porque, hermano, cada día tenemos una nueva batalla contra esta carne que no puede ser redimida. La carne nuestra no es redimida. Nosotros nos convertimos, pero la carne sigue siendo terrenal. Nosotros le entregamos nuestra vida a Cristo, pero la carne sigue siendo pecadora. La carne es rebelde. Nuestra mente es rebelde. Nuestra carne está ligada a las concupiscencias terrenales. Nuestra carne desea las pasiones de este mundo y nosotros las sometemos por la fuerza, por el poder del Espíritu Santo que nos ayuda a someterla. Es por eso que nos paramos incluso de la cama a esta hora, sometiendo la carne que ella desea roncar. Y pues muy normal, el ser humano le dice a la carne a esta hora: siga durmiendito, siga descansando, siga ahí porque usted necesita, usted lo merece, porque pues somos carne y esta carne lo que quiere es eso. Entonces nosotros muchas veces, porque no es ni siquiera todos los días, de lunes a domingo, sino muchas veces, algunas veces de la semana hemos tomado la decisión de que, bueno, esta carne no la vamos a dejar dormir todo lo que quiera. Y la levantamos y la sometemos y la ponemos de rodillas a orar. Y aún estamos aquí y algunos están ahí escuchándome, pero algunos quieren cabecear y ya como que quieren acariciar sus ojitos. Y no, señor, sométase pues y despiértese y vamos a tomar agüita y vamos a tomar un tintico y para adelante, nada de quedarse ahí cabeceando. Entonces sometemos la carne a que escuche la palabra del Señor. Entonces Pablo comienza a decir que por las obras nadie se va a salvar, porque esta carne no quiere nada santo, esta carne quiere lo terrenal. Entonces continúa la lectura en el capítulo 4 de la epístola a los romanos
Y para los que se están ubicando allí en sus Biblias, todos atentos a la lectura conmigo, por favor, que a ninguno... Bien, tenemos aquí el capítulo 4 y continúa diciendo, ¿qué pues diremos? Que halló Abraham, nuestro padre según la carne. Es decir, Pablo es judío, es de Israel, y por eso él dice, Abraham nuestro padre según la carne. Hay que aprender a leer allí quién escribió y por qué dice nuestro padre según la carne, ya que si algún cristiano gentil, es decir, extranjero no judío, lee este versículo y dice, o sea que Abraham es nuestro padre según la carne. No, no, porque nosotros somos gentiles, somos extranjeros, no somos judíos. Ahora somos la iglesia, sí, somos la iglesia porque nos convertimos, ya no somos gentiles, pero en cuanto a la relación con Israel, somos gentiles porque no somos de Israel. Total que cuando el texto dice, Abraham es nuestro padre según la carne, no es nosotros, sino que Pablo escribió esta carta y Pablo es judío. Entonces, Abraham es su padre según la carne. Entonces, ¿qué fue lo que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, entonces tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Entonces, que Abraham hubiese sido justificado por las obras, pues entonces él delante de Dios dice, Dios me salvó porque yo me lo merecía. Yo hice esto, yo hice aquello, en fin. Pero Dios llama a Abraham en el capítulo 12. Y en el capítulo 15 le dice que es justificado porque creyó. Y por eso en el Nuevo Testamento se nos dice que Abraham es el padre de la fe y que la fe le fue contada por justicia, porque él creyó. Ahora, cuando Santiago en el capítulo 2, por ahí en el versículo 20 o 22, dice que Abraham fue justificado por sus obras, se refiere que Abraham obedeció al Señor y más adelante, más o menos unos 30 años más adelante, él iba a sacrificar a su hijo Isaac mostrando obras. Pero Dios no lo iba a salvar por esas obras, sino que él estaba mostrando que ya había sido justificado por la fe. Ya él había creído a las promesas de Dios, ya había sido llamado, salvado. Entonces ahora comenzó a mostrar obediencia. Una vez que nosotros somos salvados, debemos mostrar obediencia y hacer obras no para ser salvos, sino para mostrar que hemos sido salvados. Eso es lo que el texto nos dice. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ese es el orden de las cosas. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. ¿Qué nos está diciendo aquí? Dice así. Al que obra, es decir, si una persona hace obras y tuviera Dios que salvarlo por esas obras, quiere decir que la persona se merece la salvación, porque hizo obras para ser salvo. Entonces se merece la salvación. Entonces ya no sería gracia, ya no sería justificado solamente por la fe, que fue la tesis de Martín Lutero para demostrar a los católicos que somos justificados solo por medio de la fe en Jesucristo, si descansamos en Él. Y aquí está Pablo explicando que si una persona obra y debido a esas obras se va a salvar, entonces quiere decir que se lo merece y que Dios le está pagando, se puede decir, lo que la persona se ha ganado con su propio esfuerzo. Por ejemplo, si una persona trabaja toda una semana, todo un mes en una empresa y le dan un salario, pues la persona no tiene por qué ponerse de rodillas ante el patrón y decirle, gracias por su misericordia, gracias por darme este dinero, gracias porque, bueno, yo trabajé y no merecía nada, pero usted quiso pues darme este dinero por salario. Nunca lo hacemos. Los que hemos sido obreros de empresas sabemos que cuando nos pagan, pues simplemente le están pagando el tiempo que uno gastó, la salud que uno gastó, todo lo que invirtió allí trabajando y pues simplemente ese es mi salario, esa es mi paga, el patrón no me está regalando absolutamente nada.
De pronto le daríamos gracia por habernos dado el empleo, simplemente, pero no por el trabajo. El trabajo me lo está pagando. Yo le trabajé y me merezco el salario y punto. Entonces se le cuenta sus obras como una deuda y hay que pagárselas y el patrón tiene que pagar. Pero no es así con la salvación. No hemos hecho nada para alcanzarla, no hemos trabajado nada. El Señor fue quien decidió llamarnos, justificarnos, santificarnos, redimirnos, salvarnos, mandó a Cristo, lo sacrificó, puso fe en nosotros, puso el impulso, nos hizo creer, nos trajo al Señor. Dios mío, te suplico que mis hermanos puedan entender esto que estoy enseñando aquí de acuerdo a tu palabra. Que nadie piense que es que se ganó la salvación por algún esfuerzo, porque de verdad, hermanos, se los digo con el corazón, que me incomoda bastante cuando la gente no comprende esta doctrina y piensa que algún esfuerzo lo ha llevado a la salvación. No, Dios pone el querer como el hacer para que nosotros no nos jactemos de nada. Dios pone en nosotros la fe, produce la fe, pone en nosotros por gracia la salvación en nuestras manos porque Él quiso. Pone en nuestro corazón el deseo de creer en Dios porque Él quiso. Nos llamó de la misma manera que llamó a Abraham de Ur de los Caldeos, que era un pagano, con toda esa gente pagana, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Así también nos llamó a nosotros y nos dijo, salgan de ahí, de su familia, de esto, de aquello, de todo lo que hacen. Simplemente yo he tomado la decisión de salvarlos. Y listo, fue el Señor que tomó la decisión. Y ahora pues comenzamos a tener fruto y a hacer obras. ¿Por qué? No para ir al cielo, sino porque demostramos con nuestra vida que el Señor nos ha justificado, nos ha salvado. Entonces, sigue diciendo la palabra del Señor así. Pero al que obra, versículo 4, pues no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda, pues el patrón tiene que pagarle porque para eso trabajó. Entonces ya no sería gracia. Entonces el 5 dice, mas al que no obra, es decir, el que no ha hecho nada para ser salvo, sino que cree en Jesucristo, que es aquel que justifica al impío, note cómo nos trata, ¿no? Nos trata que éramos impíos, eso éramos, y simplemente nos llamó por gracia, no fue por obras, nos llamó. Entonces su fe le es contada por justicia. Es ahí donde somos justificados, porque tuvimos fe. Ajá, sí, pero Efesios capítulo 2 dice, y esta fe igual, no es de vosotros. Qué impresionante. Dice, le es contado por justicia que tenga fe, pero luego en Efesios dice, pero esta fe no es de vosotros, sino que también es un regalo de Dios. Dios también puso la fe en usted. Sí, pero yo creí en Jesucristo. Claro que sí, usted creyó. Pero ¿quién hizo que usted creyera? El Señor dice claramente que el Espíritu Santo es quien convence de pecado, de justicia y de juicio. Total que es el Espíritu Santo que con su poder nos convence y nos hace creer. Pone en nosotros fe para que podamos creer. Ok, pastor, entonces, ¿qué hice yo para ser salvo? Nada. ¿Cómo así? Pero si yo creí, claro que creyó, pero ¿quién puso en usted la fe? Ah, el Espíritu Santo, sí, el Espíritu Santo puso en usted la fe. Por eso es que usted pudo creer, para que la gloria se la lleve solamente Jesucristo y nosotros en nada. Luego que presenta a Abraham, quiero decirles que Abraham fue mucho antes de la ley, unos siglos antes de la ley, unos 4 siglos antes de la ley, sí, unos 400 años antes de la ley, Dios justifica a Abraham. Pero luego llega la ley en tiempo de Moisés y años más tarde aparece el rey David y también es justificado por la fe. ¿Y cómo sabemos que por la fe? Bueno, porque David pecó y pecó en varias cosas y falló y de todas maneras fue salvo. Entonces, si era por la ley tenía que ser muerto y condenado, pero el Señor simplemente lo justificó por medio de la fe. Entonces el versículo 6 dice, como también el rey David, o David, que era el rey también,
Dice, habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obras. Diciendo, ¿qué dijo David? Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. ¿Y por qué David decía esto? Porque según la ley él debía morir. Él debía morir porque David pecó. Pero Dios tomó la decisión de justificarlo. Cuando él pide perdón, se arrepiente, el Espíritu Santo lo guía al arrepentimiento y dice, pequé contra Jehová. ¿Sí? Y el Señor lo había justificado, lo había perdonado y le dice, el Señor ha redimido tus pecados. Él te ha perdonado y no morirás. No irás a la muerte. Según la ley debía morir. Quiere decir que le extendió gracia en medio de la ley, en tiempo de la ley. Y es por eso que David reconoce y dice, bienaventurado es aquel a quien el Señor no culpa, sino que lo perdona, cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Esto es impresionante. Entonces a David también. Luego dice, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado, a quien el Señor no inculpa de pecado. Esto es algo maravilloso que nos está diciendo aquí la palabra del Señor. En tiempo de la ley, Dios salvando por medio de la fe. Bien, entonces permítame leer una notica que tengo aquí. Bien, dichoso el varón a quien el Señor no imputará ningún pecado, que era lo que Pablo estaba viendo en estos versículos. Primero se dio cuenta de que David no dijo nada acerca de obras. El perdón es algo que toca a la gracia de Dios, no a los esfuerzos humanos. En segundo lugar, vio que Dios justifica a los impíos. David se había hecho culpable de pecados como el adulterio y el homicidio. Se había convertido en un asesino, en un adúltero. Pero en estos versículos él está reconociendo la soberanía de Dios, la dulzura del Señor, que en un acto pleno y libre de gracia soberana decide perdonarlo. Entonces el versículo 9 dice, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los que están circuncidados o también es para los que son incircuncisos? Es decir, ¿esta bienaventuranza, esta gracia, es para los de la ley o para los que no están en la ley como nosotros? Porque decimos que a Abraham le fue contado por justicia. Bueno, aquí nos está aclarando entonces, ¿para quién de los dos es toda esta gracia? Bueno, ¿qué creen ustedes? Pues esta gracia maravillosa es absolutamente para todos. El versículo 10 dice, ¿cómo pues le fue contada? Estando en la circuncisión o en la incircuncisión. No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Este es el caso de Abraham. Abraham era incircunciso, entonces no estaba bajo la ley. Y es que la ley no había llegado todavía. La ley llegaría 400 años después. Entonces, ¿cómo iba a ser justificado por la ley si no existía la ley? Él ni siquiera se había circuncidado y ya el Señor lo había justificado. Por eso es que Abraham es el padre de la fe, es el padre de todos los que tienen fe en Jesucristo. ¿Sí? ¿Y por qué entonces es padre de los que son circuncisos? Bueno, porque Abraham también se circuncidó y Abraham es padre de los judíos. Entonces es padre de judíos y es padre de los que no somos judíos, pero es padre de todos por la fe. Así de que todos heredamos de él el creer también en el Señor Jesucristo para ser salvos y es la única manera como podemos nosotros ser salvos. Seguimos leyendo. Entonces, ¿es esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contado por justicia. ¿Y cómo pues le fue contado estando en la incircuncisión o en la circuncisión? Entonces, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión, porque él no había sido circuncidado. Y recibió la circuncisión como una señal. Eso es lo que quiero que entiendan.
Cuando usted dice, bueno, pero es que yo me estoy esforzando por mantener la salvación. Bueno, amados hermanos, quiero que sepa que usted no mantiene la salvación. La salvación la mantiene es el Espíritu Santo en usted. Entonces, ¿yo qué estoy haciendo? Usted lo que está haciendo es mostrando obras que indican que usted fue una persona salvada. Sí, pero es que yo ya no digo malas palabras. Exacto. Es que usted no puede decir malas palabras porque usted tiene el Espíritu Santo y si no, no sea hipócrita entonces. Usted tiene el Espíritu Santo, no tiene por qué estar diciendo malas palabras. Bueno, sí, pero es que ya yo no maltrato a mi mujer. Exactamente, usted ya no maltrata a su mujer, es que no la puede maltratar. Como una persona llena del Espíritu Santo insulta a su mujer y la manda al infierno. Explíqueme eso, porque me he encontrado con hermanas que como tienen un marido inconverso, que a veces el hombre es malo, entonces ella lo maldicen, le dicen hijo del diablo, miserable, al infierno te vas a ir, voy a ayunar 3 días para que te mueras y no sé qué. Y así son esas señoras y se congregan y todo. Esto es real lo que les estoy diciendo. Un comportamiento, pero bueno, de lo peor. Ayer me estaba dando las quejas un esposo inconverso. Me dice, desde que mi esposa está yendo a esa iglesia, me trata mal, el pastor la bautizó recién convertida y ahora pues le dice que yo estoy endemoniado y tantas cosas más y la mujer lo trata mal desde que llegó al evangelio. O sea, nada que alabar en esa señora, sino que desde que llegó al evangelio comenzó a ser torpe, desobediente, rebelde y todo lo demás. Entonces, mis amados, cuando uno llega a Cristo, se nota el comportamiento, se nota el cambio, el porte incluso. Si antes se vestía por ahí como un gorila endemoniado, ahora se viste bonito, formalito, oye, decente, pulcro, así también las damas, porque se nota que hemos sido transformados. Sí, yo no veo a cristianos redimidos, verdaderamente sanos, por ahí en unos chorcitos calientes en la calle, por ahí sin camisa los varones en el centro, en el mercado. No, ahora son pulcros, decentes. ¿Para ser salvos? No, no es para ser salvos, no es para ir al cielo. Esa palabra tiene que quitarse de nuestra vida, que hermana, acomódese y vístase si quiere ir al cielo. ¿Cómo así que acomódese y vístase si quiere ir al cielo? ¿Es que piensa alcanzar la salvación con ponerse un bendito ropaje ahí encima, un traje de pakistaní? No, 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 no. Nadie va a alcanzar la salvación porque se ponga una falda, un pantalón, una corbata, una camisa manga larga. Nadie va a alcanzar la salvación por esas tonterías. Simplemente, si tenemos una manera pulcra de peinarnos, de vestirnos, de comportarnos, de esencia para hablar, lo que sea, cierta prudencia en muchas cosas, es porque es una muestra de que Dios sí nos salvó y de que el Espíritu Santo sí habita en nosotros y eso pues se nota, simplemente se nota en el comportamiento. Eso es. Entonces el versículo 11 dice, y recibió la circuncisión como señal, o sea que en obediencia a que él fue salvado, puso la señal y entró en el rito de la circuncisión, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Entonces, si él creyó antes de la circuncisión, pues es padre de los que no estamos circuncidados por la fe. Y después se circuncidó y se hizo padre de los circuncidados también. Según el linaje judío, ellos también pueden creer en Cristo aún estando circuncidados y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham también de ser, antes de ser circuncidado. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, pues vana resulta la fe y anulada la promesa. Bueno, si los herederos son solamente los que están en la ley de Moisés y los que están circuncidados, pues ¿para qué se le hizo promesas a Abraham si los únicos salvados son los judíos y más nadie? Pero se le hizo promesas a Abraham antes de la circuncisión, para que esas promesas nos alcanzaran a nosotros también,
que no somos circuncidados, no somos judíos, y a nosotros no nos fue dada la ley sino a los judíos. Pero Abraham se hizo padre de los judíos y se hizo padre, que ellos están circuncidados, y se hizo padre de los no judíos también por la fe, que no estamos circuncidados. Bueno, parece un trabalenguas, pero espero, mis hermanos, que ustedes puedan digerir esta palabra. Y terminamos en el versículo 15 por hoy. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Bueno, terminamos ahí. La ley produce ira. La ley no fue dada para salvar. La ley fue dada para mostrarle al hombre que no es capaz de salvarse. ¿Y por qué produce ira? Bueno, la ira de Dios. Porque el Señor, cuando los hombres quieren justificarse, les presenta la ley como un espejo y le dice, aquí tienen la ley, cúmplanla. A ver, ustedes quieren justificarse, cúmplame esto. Y como el hombre no es capaz de cumplirla, pues eso produce la ira de Dios. Y por eso la ira de Dios cayó sobre su Hijo Jesucristo, aplastándolo para no tener que aplastarnos a nosotros, que nos merecemos la masacre. Entonces la ley produce la ira de Dios. La ira de Dios viene a aplastar a la humanidad, pero presenta a Jesucristo como la propiciación por nuestros pecados y lo aplasta a él. Toda la ira de Dios cae sobre Cristo para aplacar la ira del Padre contra la humanidad perversa. Cae toda la ira contra su Hijo sin que su Hijo lo merezca. Sin que su Hijo lo merezca. Por eso la ley produce ira, pero la ira de Dios es aplacada con Cristo que se presenta como la ofrenda. Bueno, mato a Cristo, mi propio Hijo, que no tiene nada que ver y él se hace culpable, o mato toda la humanidad, masacrándolos a todos y dándoles duro, que es lo que se merecen. ¿Qué hago? Bueno, Dios tomó una decisión. Mejor presento a Cristo como ofrenda, yo mismo lo pongo para el perdón de los pecados de la humanidad y así no los destruyo a ellos. Y bien, entonces Cristo se presenta, pero aquel que rechaza a Jesucristo, aquel que rehúsa, aquel que sigue en la burla contra el Señor, pisotea la sangre de Cristo y lo que le viene es juicio. Hasta aquí la lectura de hoy.